Hola chicos y chicas, vamos a continuar con la unidad 10. En este caso vamos a hablar de los paisajes urbanos, es la tipología, o cómo podemos, más que la tipología, qué características comunes suelen tener las ciudades en las distintas zonas del planeta. Vamos a diferenciar, bueno, antes de nada, las páginas son las 314 y 315 del libro de texto y vamos a diferenciar entre dos niveles, la ciudad en los países desarrollados y la ciudad en los países subdesarrollados. Y dentro de los países desarrollados vamos a diferenciar entre otros dos niveles, la ciudad europea y la ciudad estadounidense. Empezamos la ciudad europea, pues como veis, presenta un centro histórico muy antiguo, casi todos medievales, incluso romanos, eh, que cada vez, en el cual cada vez más vive más gente cada vez mayor y lo ocupan clases medias. Sin embargo, alrededor se han articulado distintos barrios de muy diferentes niveles. Tenemos barrios burgueses muy ricos e incluso algunos de cierta población marginal, aunque quizás menos en últimos tiempos. Y sobre todo en el centro donde se va a situar fundamentalmente son zonas de negocios. Y a partir de ahí empiezan a desarrollarse barrios donde se sitúa la población obrera, la población de capas de niveles más bajos, clase media, media baja. Entendido que vivían allí porque fundamentalmente cuando se desarrollaron las ciudades a finales del 19, principios del 20, allí estaban las fábricas, entonces vivían cerca de las fábricas. Por eso se desarrolla en esta zona. Sin embargo, las fábricas se deslocalizaron, se marcharon a zonas cada vez más alejadas y todo ese hábitat fue ocupado por ese tipo de población y fueron creciendo, como veis ahí, áreas periurbanas o ciudades dormitorio, entendido, ciudades que existen debido a la presencia de un núcleo principal del que depende de ella, es un área metropolitana. Eso en cuanto a, ahora lo vamos a ver en un mapa y seguramente lo vais a entender mucho más fácil. En cuanto a la forma, suele ser muy compacta, es decir, viviendas muy agrupadas, mucha densidad de población, predomina sobre todo la vivienda colectiva, es decir, los bloques de pisos donde vive mucha gente, en menos medida las casas unifamiliares. El automóvil no está tan desarrollado, sino que funciona mucho, perdón por muy mucho, pero funciona mucho lo que es el transporte colectivo, el transporte público y una mayor heterogeneidad cultural. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha vivido un proceso de mestizaje, de mezclas étnicas y culturales que hacen que las ciudades posean una heterogeneidad cultural, ¿vale? Aquí ciudades, pues veis la que destacamos, ¿no? Aquí en este caso, por aquí, por ejemplo, aquí podemos verlo, ¿no? Tenemos el centro histórico, el origen de la ciudad de Madrid, y como aquí clases medias altas, entendido, también zonas de negocios, y van surgiendo alrededor barrios por así decirlo, que en un primer momento fueron barrios obreros, pero luego se convirtieron en clases medias, como veis, barrio Salamanca, Chamberí, entendido, y luego van surgiendo barrios alrededor, en la periferia, barrios obreros, que tenemos barrio Vallecas, Carabanchel, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Bueno. Al contrario, la ciudad norteamericana, que sí que es verdad que surgió en el siglo XIX y cerca de un centro industrial, ha cambiado. Ahora, lo que tenemos en el centro que antes ocupaba la fábrica o la vivienda, ahora lo ocupa lo que se conoce como la City o el CBD, el centro de negocios, donde están todos los rascacielos y zonas fundamentalmente comerciales, apenas vive gente. Pero esa zona anteriormente era el núcleo principal de la población. Ahora se ha convertido en ese tipo de, de centro, por así decirlo, centro de negocios. ¿Entendido? Alrededor de ese centro de negocios existían barrios donde vivían en un primer momento las clases burguesas porque vivían cerca
de lo que era la zona principal de la ciudad. Esa clase burguesa han ido abandonando esos barrios y han sido ocupados por clases medias y sobre todo por gente clases bajas, ¿entendido? Sobre todo población de color, como dice, negra o marginados, latinos. Entonces, alrededor de la City se surge una serie de barrios que en un primer momento lo ocuparon los burgueses y ahora han sido ocupados por clases bajas. Y por último tenemos a las afueras barrios residenciales que se organizan en torno a un centro comercial. ¿Qué pasa? Que se organizan bastante a las afueras, por lo tanto, para acudir al trabajo que está fundamentalmente en la City o en el CBD, tienen que necesitar de grandes vías de comunicación y fundamentalmente necesitan de vehículos. Por lo tanto, una ciudad donde el transporte personal, el uso del automóvil es muy, muy importante. Y en esos barrios residenciales lo que predomina son las viviendas unifamiliares. ¿Entendido? Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, esto es, como veis, la City, el CBD, centro de negocios, fundamentalmente, donde no suele vivir mucho tipo de población, sobre todo en esta zona que sí veis aquí, que es las grandes zonas de negocios, de oficinas, y alrededor de esa zona surgen barrios, como veis, que antes eran barrios burgueses y son los barrios ocupados por las clases más bajas. ¿Entendido? Y luego tenemos los típicos barrios de casas unifamiliares que estamos hartos de ver en las películas norteamericanas, por así decirlo, que están bastante a las afueras y necesitan de vías de comunicación rápidas que comuniquen con el centro, que son las zonas de negocios. Y por último, los países pobres, aquí sí que podemos diferenciar, aunque se puede diferenciar entre la ciudad africana, la ciudad latinoamericana, vamos a hablar fundamentalmente de la ciudad latinoamericana, ¿vale? Porque el nivel de población, como ya vimos en la población urbana, el nivel de población urbana dentro de América es muy importante, ¿entendido? Y lo único que cambia es que el núcleo de fundación de las ciudades tiene mucho que ver con las colonias españolas. Por lo tanto, tenemos un centro colonial con una gran plaza de armas, con una catedral, y justo al lado de ese centro colonial surge una serie de barrios con actividades comerciales y bulevares habitados por clases acomodadas que se asemejan mucho al estilo occidental, por así decirlo, ¿no? Al estilo de los países más desarrollados. Sin embargo, a partir de ahí pues, van a surgir barrios que surgen de manera espontánea sin ningún tipo de control, que es lo que se conoce como las famosas favelas o barrios marginales, viviendas marginales. Y cuanto más lejos estén de la ciudad, del centro, pues más pobres suelen ser ese tipo de barrios y más peligrosos, por desgracia, ¿vale? Al contrario que la ciudad norteamericana, donde aparte del CBD, luego hay una corona concéntrica de barrios de población no marginal, pero tampoco con mucho poder adquisitivo. Mientras que cuanto más a las afueras, pues barrios más residenciales, barrios más lujosos y con más poder adquisitivo. Aquí es totalmente al contrario. Así que, por ejemplo, aquí veis la gran plaza de armas, la catedral, ¿entendido? Y barrios alrededores que van surgiendo incluso al estilo occidental, ¿entendido? Aquí, por ejemplo, con grandes bulevares, grandes edificios, muy al estilo occidental. Sin embargo, luego tenemos construcciones que han sido creadas de manera, por así decirlo, desorganizada, sin ningún control, que son los famosos barrios de favela o barrios de chabolas. ¿Entendido? Bueno, pues chicos, tenéis que hacer las actividades, os leéis el punto y básicamente la idea con este punto es que os suene la organización o la diferencia fundamentalmente la ciudad europea y la ciudad norteamericana y también os suene también lo que son las ciudades en los países pobres. Un saludo, chicos.